Muy buenas tardes, las 12 en punto, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de nuestros webinars alrededor de la NOM 035. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, que podamos compartir esta hora de información, de intercambio de experiencias, de comentarios. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Dolores Correa y soy directora de Simple NOM 035 y estaré aquí con ustedes tras bambalinas apoyando todo el desarrollo del webinar que esperamos sea muy interesante para todos. Este webinar da una mirada general a todas las obligaciones de la NOM 035. En muchos casos hemos visto que las empresas se enfocan rápidamente en los cuestionarios y hay que aplicarlos y realmente falta esa mirada de entender cuál es toda esta estrategia general de la NOM 035, cuáles son las obligaciones, las que vienen señaladas así explícitamente en la norma y aquellas que están implícitas en toda la construcción de su redacción. Así que nos da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros para dar esta mirada y este recorrido general a todas las obligaciones que nos marca la NOM para los patrones. Les pedimos por favor que cualquier duda que tengan la vayan escribiendo en el chat. Vamos a tener un periodo de exposición y al finalizar vamos a tener el tiempo suficiente para responder todas las dudas, comentarios, aportaciones que ustedes tengan para nosotros. Así que sin retrasar, pues damos inicio y les presento al facilitador responsable de la sesión. Como saben, nuestro especialista, ultra especialista, el maestro Pablo César Flores. Pablo, para algunos que ustedes que no lo conozcan, pues es una persona que ha tenido mucha experiencia, no solo en la norma, sino en los temas alrededor de la norma. Él ha sido colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo desde hace muchos años en estos temas que tienen que ver con la generación de trabajo decente, de trabajo digno, y en estos acuerdos internacionales de donde emana en nuestro país la NOM 035. Él ha sido instructor de inspectores de la propia norma, es train the trainers para la metodología SOLVE de la OIT, que está relacionada también con esta gestión de los riesgos psicosociales. Él es director de capacitación especialmente dirigida, el brazo de formación y consultoría de este consorcio. Él coordina el nodo mexicano de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Empresas Sostenibles y pues también es un empresario con unidades de negocio abiertas. Así que nos da mucho gusto recibirlo. Pablo, una sesión más de trabajo con nuestros participantes. Sí, Lolita, gracias, qué amable, muy buena tarde, muy buen día, de acuerdo a su zona horaria, y estamos acá para compartir este interesante resumen, como bien nos explica Lolita, de todo lo que la norma 035 implica para las empresas. Ya hemos tenido en otros webinars la oportunidad de hablar de las obligaciones para los trabajadores, y hoy nos vamos a concentrar en las obligaciones que atiende la norma 035 para todas las empresas que estamos instaladas en este bello país que es México. Pues comencemos con el contenido de este webinar dividido en 3 momentos. Primero, vamos a ver el listado general de esas obligaciones explícitas en la norma y de aquellas un poco medio escondidas, las obligaciones implícitas que sin embargo al estar ahí plasmadas también son motivo de inspección e incluso de sanción administrativa en caso de incumplirlas. Entonces hablaremos de esas 11 obligaciones de la norma 035. Luego, este grupo de 11 obligaciones las vamos a dividir en dos. Vamos a analizar aquellas que tienen más de un año de ser inspeccionables por parte de la autoridad. Las primeras 6 obligaciones que desde octubre del 2019 están vigentes. Y por último, en el webinar de hoy compartiremos el segundo grupo de obligaciones, las 5 que están recién vencidas apenas en octubre del año pasado. Y de esa manera conoceremos a cuáles le debemos de dar mayor celeridad y cuáles podríamos ir dejando hacia la parte final de la implementación.
y de esta manera agotaremos todo el contenido de la norma 035. Vamos comenzando con el primero de los temas. Vamos hablando del listado general de las obligaciones de la norma y nos veríamos de nuevo, porque cierro video, nos veríamos de nuevo al momento de las dudas, de las preguntas, de los comentarios, que estaremos muy al pendiente de lo que vayan escribiendo en cuanto surjan en el chat de este webinar. Recuerden no dejar nada a la memoria. En cuanto surjan, anótenla. Y no importa qué tan pronto la hayan anotado, al final del webinar destinaremos el tiempo posible para leer todas las preguntas, todas las dudas que vayan surgiendo. Tema número 1 del webinar. Las 11 obligaciones que marca la norma 035. Fíjense nada más, 11 obligaciones. Muy peculiar este asunto porque además debemos de recordar que su entrada en vigor fue gradual. Una en el año 2020, pero hoy en día, ya que estamos 2021, el 100% de las obligaciones están en vigor. Todas nos las podrían solicitar en una inspección. ¿Y cuáles son? Pues aquí el listado de esas 11 obligaciones. Aquí el listado de lo que una empresa debe de atender o de cubrir de acuerdo al tamaño por la cantidad de trabajadores que cada empresa tenga. Mucho ojo porque en esta lista aparecen 11 y en el numeral de obligaciones del patrón dentro de la norma, que es el numeral 5, en este numeral 5 aparecen solamente 8 de estas 11 obligaciones. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están las otras 3? Pues están en el transcurso y a lo largo de la norma, fuera del numeral 5 obligaciones del patrón, pero no así implica que no sean inspeccionables, al contrario, también son parte de las obligaciones. Entonces aquí tienen el listado completo de las muy evidentes y de las un poquito escondidas dentro de la norma. Luego que ya tenemos las 11 obligaciones, debemos de comprender cuáles nos aplican y cuáles no, y eso va a ser de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene nuestra empresa. Si somos de las empresas más pequeñas, de las micro, desde 1 hasta 15 trabajadores, vemos ahí en las columnas de la derecha que nos corresponderían 7 de esas 11 obligaciones, mientras que el segundo rango que maneja la norma de empresa, entre 16 y 50 trabajadores, le corresponden 10 de las 11. Y la norma nos señala que para las empresas a partir de 51 trabajadores en delante sin límite de cantidad, le corresponde atender las 11 obligaciones. Este tema de contar la cantidad de plantilla, de trabajadores de nuestra plantilla, debemos también tener el siguiente cuidado. Si somos una empresa que tiene varios domicilios, sucursales o sedes en distintas ciudades, pero administramos desde un mismo corporativo toda la parte de los trabajadores, debemos de contabilizar la suma de los trabajadores, incluidas todos los domicilios y sucursales. No es válido que porque mis sucursales tienen solamente 6, 8 trabajadores, pero tengo 100 sucursales en el país que las administro desde un corporativo, no es válido pensar que solo tengo las obligaciones de hasta 15. En ese caso, tendría que multiplicar la cantidad o sumar la cantidad de trabajadores de cada sucursal para sacar el total y ahora sí ubicar las obligaciones o el tamaño de mi empresa que me corresponde. Entonces, tomen en cuenta dos aspectos. Son 11 obligaciones y no solo 8 como en el numeral 5 se señala, y corresponde de acuerdo a la cantidad de trabajadores total, sin importar necesariamente los domicilios donde se encuentran distribuidos tus trabajadores. Otro dato interesante de estas 11 obligaciones es que de alguna manera se van aplicando de manera cíclica en la vida de la empresa. Sabemos que la norma 035 llegó para quedarse. No se trata de implementarla una vez y olvidarnos de ella. Al contrario, se inicia la implementación con el apartado de la información a los trabajadores y luego la aplicación de los diagnósticos, y de ahí derivan una serie de programas y de acciones que durante 2 años se van a estar monitoreando, y a la vuelta de esos 2 años volvemos a aplicar el diagnóstico, a revisar y actualizar si fuera necesaria la política, y otra vez entramos a un periodo de 2 años para darle seguimiento a todas las acciones necesarias. Entonces, estas obligaciones son constantes, son permanentes y de alguna manera en ciclos bianuales
se vuelve a repetir. Ahí está la información básica de esas 11 obligaciones que marca la norma 035. Y como segundo tema, partamos esas obligaciones en dos. Primero, 6 obligaciones que desde octubre del 2019 entraron en vigor y por tanto desde esas fechas las podrían haber inspeccionado y también sancionado en caso de estar incumpliendo. ¿Cuáles son esas 6 obligaciones de alguna manera más antiguas en cuanto a cumplimiento respecto de cada una de las empresas? Pues vayamos a conocer esas 6 obligaciones. Miren, desde octubre del 2018 debimos de comenzar a implementar las siguientes obligaciones y desde octubre del 2019 la autoridad me las puede inspeccionar. Primera, tener un comité que atienda la norma, tener un comité habilitado para todo el tema de prevención de riesgos psicosociales. Segunda, contar ya con una política de seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de prevención de riesgos psicosociales. Tercera obligación, mecanismo, tener en la empresa un mecanismo, un medio de comunicación para que los trabajadores puedan opinar todo lo necesario en relación a la norma 035. La cuarta obligación, haber realizado una campaña de comunicación interna con la cual se difundiera la información básica de la norma hacia todos los trabajadores. Quinta obligación, realizar la aplicación del cuestionario para diagnosticar o identificar los trabajadores expuestos a los acontecimientos traumáticos severos. Y la sexta obligación vencida desde el 2019, contar ya con un documento llamado Programa de Medidas Preventivas, que justamente busca prever la presencia de los riesgos psicosociales y también prever la presencia de la violencia laboral en el trabajo. Conozcamos los detalles mínimos de cada una de estas 6 obligaciones para tener claro en qué consiste y poder evaluar si ya la estamos cumpliendo de manera correcta. Veamos pues la primera de las obligaciones, el Comité de Prevención de Riesgos Psicosociales. Este grupo de trabajo dentro de la empresa que se debe dedicar a atender, a observar, a monitorear y a darle seguimiento a todo lo necesario con la norma 035. Sucede que esto no es un encargo para una sola persona ni para un solo departamento dentro de la empresa. Implementar la norma es un esfuerzo que se hace de manera colectiva por un comité de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué alternativas tenemos para ello? Tenemos 3 opciones. Si es una empresa que ya contamos con una comisión de seguridad e higiene o una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad bien instaladas, activas, que realizan sus recorridos y reuniones de manera periódica, entonces a esa gran comisión de seguridad e higiene les podemos facultar el alcance de la norma 035 para que en delante ellos se encarguen de monitorear y de atender lo necesario. En empresas bastante grandes, estas comisiones de seguridad y higiene también suelen estar muy nutridas de personas que son tantas que luego es dificultoso comenzar a atender un nuevo tema. Para esos casos, la recomendación es asignar un pequeño grupo de la comisión de seguridad y asignarlo como subcomisión. Una subcomisión que se encargue específicamente de la norma 035 y le reporte a la comisión de seguridad y higiene. Y la tercera alternativa, que suele ser la más utilizada para al menos arrancar de manera rápida en el primer año la implementación de la norma e incluso para poder abatir de manera también muy rápida el rezago que se tenga con su atención y cumplimiento, es crear un comité exprofeso para la norma 035. Un comité, un grupo de personas multidisciplinario dentro de la empresa que se encargue de aprender y de atender todo lo que marca la norma, y para ello pues habría ciertas reglas y cuestiones a tomar en cuenta para la integración de ese comité de la norma 035. Cualquiera de las 3 opciones es válida siempre y cuando sea un grupo de personas y no solo un departamento o una persona de la empresa que está a cargo de toda la norma. La segunda de las obligaciones vencidas desde el 2019, comentábamos que es contar con la política de seguridad y salud en el trabajo. Estas políticas en ocasiones ya contamos con ella en la empresa y debemos de asegurarnos que sí tengan la perspectiva de prevención de riesgos psicosociales. Además,
debemos de asegurar que la política tenga estos cuatro apartados que nos dice la norma, que sea una declaratoria que notifica o que hace pública la postura de la empresa respecto a los riesgos psicosociales, que haya una serie de valores con las que se orienta de cómo se va a proceder en el tema de la norma 035, así como los principios que van a marcar el actuar tanto del comité como de los trabajadores, junto con los compromisos desde la alta dirección hasta los niveles operativos respecto a los riesgos psicosociales. Entonces, si ya tienes una política, puedes revisar que contenga estos cuatro apartados o complementarla. Aquí un ejemplo de ese tipo de políticas es el caso de una de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social a nivel estatal que hemos podido acompañar en su implementación de la norma 035, y vemos hacia la izquierda que está la declaratoria de esa política de seguridad y salud en el trabajo. Vemos una lista de 8 valores con los cuales ellos postulan el actuar. También vemos un párrafo de compromisos para todos los niveles dentro de la organización y al menos 4 párrafos iniciales de los principios con los cuales están buscando impactar en el bienestar de los trabajadores. De esta manera, también debes de contar tú dentro de la empresa con esa política de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra tercera obligación vencida en 2019, contar con un mecanismo para obtener la voz, la opinión de los trabajadores respecto a la norma 035. ¿Qué debe de tener o cómo debe de estar conformado este mecanismo de captación de voz? Bueno, debes de contar con personas o persona muy bien identificada y asignada para encargarse de recibir todo este tipo de opiniones de los trabajadores y darle seguimiento. Esa persona, desde luego, debe de tener ciertas características favorables, como ser reconocida por la mayoría de los trabajadores como una persona respetuosa, discreta, decidida. Además, debes de informar a los trabajadores cuáles son los medios, cuáles son los recursos por los cuales van a estar comunicándose todos los temas de la norma 035. Va a ser un buzón en físico, van a ser encuestas en papel, hay algún medio electrónico, una plataforma, un teléfono o línea de bienestar, cualquiera de los medios que se decidan. Y también el mecanismo debe de contener un documento o protocolo escrito que explique en qué consiste el mecanismo, el procedimiento para acceder a él, cuáles son los pasos con los que se va a confirmar la información, qué acciones se le van a dar para el seguimiento y para la resolución de lo que ahí se opine o de lo que ahí se manifieste. Y por último, debes de cuidar como empresa las acciones para darle respaldo y seriedad a este mecanismo de captación de voz. ¿Cómo vas a hacer que los trabajadores confíen, quieran utilizar y se animen a utilizar el mecanismo como ese medio de comunicación para quejas, denuncias, felicitaciones, reconocimientos? Todas esas acciones que le permitan a la persona, al trabajador, confiar, sentirse seguro en utilizar el mecanismo de captación de voz. Y así cumplirías con esta obligación. Tenemos la cuarta obligación vencida desde 2019 y se trata de hacer una campaña de difusión, una campaña de comunicación al interior de la empresa de todo lo relacionado con la norma 035. ¿Qué contenido, qué información te debes de asegurar que la campaña de comunicación interna se encargue de hacerle llegar a los trabajadores? Pues mira, aquí lo tenemos. Primero que nada, la existencia de la propia norma, las obligaciones que le atañen a los trabajadores para que ellos estén enterados que ahora en materia laboral también deben de cumplir estas obligaciones. Luego, debes de presentar y explicar quiénes están en el comité y para qué están y cómo tener acceso a ellos. Además, en la campaña también se debe de aprovechar para posicionar la política de seguridad y salud en el trabajo, que no solo sea conocida, sino que sea comprendida. Como cuarto punto en la campaña, incluir justamente la explicación y presentación del mecanismo de captación de voz con su protocolo, incluso si es posible hacer ejercicios prácticos para que vayan tomando confianza y dominando su uso. Y por último, en la campaña se aprovecha para ir avisando, ir alertando de manera preventiva la próxima llegada de los cuestionarios que se deberán de responder
para obtener los 3 diagnósticos que maneja la norma 035. Como verás, hacer estos pasos, incluida la campaña, va a permitir que tus trabajadores estén en una sintonía muy diferente, más dispuestos a colaborar en los diagnósticos y en las acciones a implementar. Luego vemos la obligación quinta que venció en el 2019 y nos dice hacer el primero de los 3 diagnósticos, justamente, que es la identificación de los trabajadores que han sido expuestos y actualmente afectados por acontecimientos traumáticos severos relacionados con el trabajo. Pues esta quinta obligación tú la podrías cumplir a través de plataformas o ponerlas en papel. Para nosotros tenemos aquí desarrollada la plataforma SimpleNOM 035. Esta plataforma, que ha sido programada con total apego a la norma 035, tiene dentro de sus funciones el poder aplicar este primer diagnóstico de la norma 035 y lo haces de manera rápida, ya que lo envías por WhatsApp, por correo electrónico o pasas la liga de conexión desde una página internet donde el trabajador ingresa, recibe instrucciones precisas personalizadas con el logotipo y la imagen de la empresa y comienza a darle respuesta al diagnóstico. Y lo más interesante, si decides usarlo en plataforma o si decides hacerlo en papel, debes de llegar a este tipo de resultados. En nuestro caso, la plataforma de inmediato te genera toda esta estadística y los expedientes personales de cada uno de tus trabajadores. Pero mira, lo que debes de llegar es a tener el total de encuestas o cuestionarios aplicados, porque debe de ser al 100% en una primera edición, y luego debes de tener segregado a los trabajadores que manifestaron no tener ningún acontecimiento traumático severo en su historia laboral con tu empresa, que para nuestra plataforma serían en esta gráfica los de color azul claro. Además, debes de obtener la cantidad de trabajadores que sí sufrieron al menos algún acontecimiento traumático severo, pero que no presentan efectos al día de hoy, que para este caso son los de azul fuerte. Y una tercera categoría que debes de obtener son los trabajadores que tuvieron acontecimientos y que al menos tienen algún efecto al día de hoy, pero no suficientes, como lo señala la norma, para ser canalizados a una entrevista psicológica con fines diagnósticos. En este ejemplo son los de color amarillo. Y por último, también debes de obtener, aquí aparecen en color rojo, aquellos trabajadores que sí sufrieron acontecimientos y que sí tienen efectos suficientes, según lo señala la norma, para ser canalizados a la entrevista diagnóstica psicológica. Toda esta información, sin importar la estrategia que utilices para aplicar ese diagnóstico, lo debes de obtener y tenerlo documentado. La sexta y última obligación vencida en el 2019, el programa de medidas preventivas. Pues mira, este es un documento esencial en las empresas. Es un documento donde tú vas a reseñar cierta información dividida en 3 momentos, 3 apartados del documento. El primer apartado, debes de reseñar las acciones que realizas para prevenir la presencia de los factores de riesgo psicosocial. Y justamente serían las 5 obligaciones previas. Así es, en este apartado reseñas lo que hayas hecho o lo que vas a hacer para instalar el comité, para crear la política de seguridad y salud en el trabajo, para hacer la campaña de difusión, para instalar el mecanismo de voz y desde luego para el primer diagnóstico de acontecimientos traumáticos severos. Reseñar esos 5 primeros pasos sería el apartado 1 de tu programa de medidas preventivas. Mientras que el segundo apartado habla acerca de las acciones que tu empresa vaya a realizar para promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué acciones tú puedes comenzar a identificar que tu empresa ya realiza en favor de los trabajadores? Y para eso el comité de la norma pues realiza un inventario de todos esos programas que la empresa tiene en favor de los trabajadores y los comienza a enlistar y a reseñar en este segundo apartado hasta llenar todas las casillas que se deben de cumplir. Y el tercer apartado del programa preventivo son las acciones que también la empresa va a realizar, pero para difundir las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Así nos lo pide la norma, que hagamos la difusión de esas posibles alteraciones.
En nuestro caso, que utilizamos la metodología SOLVE, pues sabemos que esas posibles alteraciones a la salud son 9 y para cada una de ellas habría acciones específicas a documentar. Pues este programa de medidas preventivas, como ves, se realiza incluso antes de aplicar los cuestionarios diagnósticos de riesgos psicosociales, porque está buscando prevenir la presencia de estos factores de riesgo psicosocial y sin problema se puede construir antes de aplicar esos cuestionarios diagnósticos. Desde luego que también si ya aplicaste el cuestionario diagnóstico, aún es posible y además necesario crear este programa de medidas preventivas. Pues con eso concluimos el segundo de los temas de este webinar y vámonos de lleno al tercer tema preparado para el webinar del día de hoy. El segundo grupo de las obligaciones, las otras 5 obligaciones que apenas vencieron en octubre pasado, que tienen unos meses de ser inspeccionable. ¿Cuáles son esas 5 obligaciones que recién vencieron? Pues mira, la primera de esas obligaciones que recién venció es justo el segundo diagnóstico. El diagnóstico para identificar el nivel de los factores de riesgo psicosocial. Esa es una obligación que apenas venció en octubre pasado. La segunda es el tercer diagnóstico que pide la norma y se trata de hacer una evaluación del entorno organizacional en tu empresa, también a través de un cuestionario y esa obligación también venció apenas en octubre pasado. Tercera obligación de este grupo. La tercera obligación es contar con otro programa, otro documento, pero en este caso de acciones de control, que se construye con los resultados de los 2 diagnósticos que estamos viendo. La cuarta obligación que venció en 2020, brindar atención tanto médica como psicológica a los trabajadores por los casos que la norma señala. Hay 3 motivos por los cuales la norma señala debiéramos de hacer esta canalización médico-psicológica y es obligación hacerlo desde octubre pasado. Y la quinta y última obligación de este grupo es que las empresas debemos de llevar registros de todo lo relacionado con la implementación de la norma 035. Y estos registros también la norma nos va a decir específicamente cuáles y de manera implícita se amplía una serie de documentos. Pero también vayamos a hacer un análisis rápido de estas 5 obligaciones que apenas vencieron en octubre pasado. Vayamos a ver el aspecto básico de cada una de estas 5 obligaciones. Vamos a comenzar con las primeras 2, los 2 diagnósticos que aparecen en la lista. ¿Y por qué con los 2 diagnósticos unidos, que serían la obligación 7 y 8 dentro de la norma? Pues estos 2 diagnósticos los vemos unidos porque se resuelven aplicando un mismo cuestionario. Para el caso de las empresas de 51 trabajadores en delante, aplica las 2 obligaciones en un mismo cuestionario. Y para las empresas de 16 a 50, solo aplica la obligación 7, también en un solo cuestionario. Pues resulta que la norma nos maneja los factores de riesgo psicosocial y los elementos del entorno organizacional favorable, los agrupa y los clasifica en algo que le llama la norma dominios. Y estos dominios terminan siendo los 10 que tenemos aquí a la vista. Estos 10 dominios es la manera de conjuntar, agrupar y clasificar los factores de riesgo psicosocial y los elementos del entorno organizacional. Y esto es lo que tendríamos que diagnosticar con un solo cuestionario. El nivel de riesgo en cada uno de estos 10 dominios. También nuestra plataforma Simple NOM 035 tiene la opción de poder aplicar tanto el cuestionario para las empresas de 16 a 50 como el cuestionario para las empresas de más de 51 trabajadores. Y la plataforma rápidamente te va a dar los resultados segregados como tú los hayas segmentado por departamentos, por turnos de trabajo, por domicilios, por sucursales, por ciudades donde te encuentras establecido como empresa y a la vez en cada uno de los 10 dominios que acabamos de ver. Entonces, ojalá que puedas darte el tiempo de conocer esta plataforma Simple NOM 035. Te podemos anotar aquí en el chat la liga para que tengas acceso a ella, la conozcas. Ahí van un ejercicio demo de una empresa
que tú puedes ingresar para que veas todas las aplicaciones y utilidades de los reportes, puedas vivir la experiencia de aplicar los cuestionarios en esta plataforma SimpleNOM 035. Esperemos que en el chat tengas la liga para que puedas disfrutar y conocer de qué trata. Pero a final de cuentas, de nuevo, sin importar si usas la plataforma, si lo haces en papel o a través de qué medio, tú debes de ser capaz que para cada uno de los 10 dominios determinar el nivel de riesgo clasificado en estos 5 tipos que están identificados por color y por nombre. Es así que el nivel de riesgo mayor es el que tiene el color rojo con el nombre o la etiqueta de muy alto. Le continúa alto en color naranja, medio en amarillo, mientras que para el verde se le denomina bajo y para el azul se le llama nulo. Entonces, cada uno de los 10 dominios debes de identificar su nivel de riesgo con esta tabla de categorías. Pasemos a la obligación número 9 o la tercera obligación que apenas venció en octubre del año pasado. Ese es otro documento que habíamos dicho similar al anterior, Programa de Acciones de Control. El anterior, el que venció desde 2019, era un programa de medidas preventivas. Ya este es un programa de acción de control. Significa que lo que aquí vamos a comenzar a enlistar tendrá que estar totalmente relacionado con el resultado de los diagnósticos aplicados, porque justo se trata que se enlisten las acciones que van a ir a atender lo que haya salido en dominios en color rojo, naranja y amarillo. Es así que debemos de cuidar nuestro programa de acciones de control. Y esas acciones de control enlistadas en el programa las debemos de identificar y clasificar de acuerdo a lo que nos señala la norma. Si son acciones de primer, segundo o tercer nivel, es la etiqueta que les pone la norma. Y cada una de ellas va dependiendo del alcance donde la acción va a tener dentro de nuestra empresa. Si una acción de control va a abarcar al 100% de los trabajadores, pretende cambiar la cultura de trabajo, pues estaríamos viendo que es una norma, una acción de primer nivel. Mientras que las acciones de control que específicamente sean diseñadas y planeadas para atender a un pequeño departamento, un área de la empresa o un grupo de personas de la empresa, sería una acción de segundo nivel. Y las de tercer nivel son aquellas acciones que de manera específica van a ciertas personas en particular, en ocasiones a un solo individuo o algunos de ellos por situaciones muy especiales. Y estas serían de tercer nivel. Pues se trata que tu programa de acciones de control tenga identificadas y clasificadas cada una de ellas. Además, ese programa debe de tener la manera de medir la eficiencia del mismo. Para eso debe de poderse evaluar 3 tipos de resultados del programa. El primero y el más importante, las acciones del programa están mejorando el nivel de riesgo de los riesgos psicosociales, están mejorando el que cambie de color de rojo a naranja, amarillo a verde y a llegar a azul. El segundo tipo de resultado esperado de ese programa es en la salud de los trabajadores. Esa salud de las personas se está mejorando por la gestión del programa de acciones de control. Y un tercer resultado también muy importante para las empresas es en su productividad y en su eficiencia. El estar implementando todas estas mejoras, el atender la norma 035, el que los trabajadores tengan mejor salud, se ve con un impacto en la productividad y en la eficiencia de la organización, pues todo ello debería de ser favorecido por el programa de acciones de control. 10ª obligación de la norma o 4ª obligación vencida en octubre del 2020. El hecho de canalizar a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. ¿Pero a quiénes y en qué casos? Pues la norma no lo señala. La norma nos dice, son 3 motivos o 3 situaciones que pueden provocar que tú canalices a un trabajador a estos exámenes médicos o evaluaciones psicológicas. El primer motivo, si hay alteraciones a la salud tan evidentes, signos y síntomas tan evidentes físicos y de manifestación abierta en los trabajadores que requieren pues una atención médica.
Este primer motivo es el más fácil de atender o de identificar, ya que normalmente el mismo trabajador busca la atención médica cuando ya tiene un malestar físico, cuando ya tiene una migraña, cuando ya trae una gastritis, cuando se accidentó y tiene un moretón, un golpe, una cortadura, pues es muy obvio que él busque la atención médica. Pero sí suele haber trabajadores que cuando no es algo tan delicado, tan grave o tan abrupto, sino que fue paulatino su presencia, suelen esperar y posponer la atención médica y la empresa debe de intervenir y canalizarlos. El segundo motivo que nos dice la norma es cuando tengamos a trabajadores expuestos a niveles de color rojo muy alto dentro de los dominios de la norma 035. Cuando resulte así, debemos de identificar los departamentos o áreas de trabajo en donde está sucediendo ese nivel rojo para que integrantes del comité vayan y charlen con los colaboradores de esa área y puedan identificar no solo los problemas que están causando este nivel muy alto, sino también puedan identificar si hay trabajadores que ameriten la canalización médica o psicológica. Y el tercer motivo para hacerlo, nos dice la norma, es cuando hay trabajadores ante una violencia laboral ya muy crítica, muy acentuada, muy evidente. Y para ello, el mecanismo de captación de voz nos va a servir para poder recibir las denuncias y quejas de violencia laboral, ya sea a mi persona o hacia compañeros. Y cuando es reiterada, crítica y grave, también se debe de intervenir para saber si las personas que están siendo violentadas o los violentadores requieren la atención médica o la atención psicológica y poder desaparecer esos actos de violencia en el centro de trabajo. Y estos serían los tres motivos. No dice la norma aplicar exámenes de manera genérica a todos los trabajadores, ni al ingreso, ni durante ciertos periodos. No habla de aplicar el antidoping para todos los trabajadores. Habla de canalizar aquellos derivados de estos tres motivos que estamos analizando. Y ahora veamos la última obligación de la norma y la última obligación también que recién entró en vigor en octubre del año pasado. Y es el hecho de llevar los registros de toda la implementación que se realiza en la empresa de la norma 035. Pero ¿qué registros, qué documentos debemos de estar resguardando? Pues la norma, de manera muy clara, cuando habla de esta obligación, nos dice estos tres tipos de registros, de estos tres tipos de documentos. El hecho del resultado del diagnóstico en la empresa, un informe diagnóstico y hasta nos detalla qué debe de contener. Luego nos habla de las medidas de control adoptadas, que justamente son estas medidas o este programa de acciones de control. Y por último nos enuncia la norma que debemos de contar con los nombres de los trabajadores a los cuales se les han practicado exámenes clínicos, ya sean médicos o psicológicos. Abiertamente así lo manifiesta la norma en la obligación de llevar los registros. Sin embargo, al leer toda la norma, tú vas infiriendo todos los otros registros que son necesarios para cumplir con estos tres. Y de esa manera te das cuenta que para el apartado número 1 explícito, que son resultados del diagnóstico, en una inspección también vas a necesitar mostrar cómo está demostrado la evidencia de que tienes un comité a cargo de la norma, cómo lo habilitaste, cómo opera, sus actas de instalación, sus minutas de trabajo. Y luego te van a pedir que tengas el documento de la política que circulaste de seguridad y salud en el trabajo, así también que tengas los cuestionarios que se hayan aplicado para los tres diagnósticos y por último, evidencias de cómo promueves la charla, el diálogo, la discusión con los trabajadores respecto a los resultados de los diagnósticos para que ellos hagan las propuestas de solución. Todas estas otras evidencias también son registros que vas a requerir. En el segundo apartado, donde la norma habla de medidas de control adoptadas, resulta que vas a necesitar además tener tu programa de medidas preventivas que ya platicamos, ese mecanismo de captación de voz con su protocolo, documentada la campaña de difusión o de comunicación que realizaste, también evidencia de las capacitaciones que vayas realizando respecto a las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Desde luego tu programa de acciones de control derivado del diagnóstico y que también vayas teniendo evidencia de los impactos que hablábamos que puedes obtener dentro de la empresa, tanto en el nivel de riesgo, en la salud de los trabajadores
y en la productividad de la empresa. Y respecto al tercer apartado que pide la norma de registros, tendrías que incluir tu protocolo que tienes determinado para canalizar y atender médica o psicológicamente a los trabajadores que lo necesiten, y 4 tipos de expedientes. Los expedientes de cada caso de trabajador que sí reportó acontecimientos traumáticos severos, así como de cada caso que hayas canalizado atención médica o psicológica por violencia laboral, por riesgos psicosociales de color rojo o por alteraciones a la salud muy evidentes. Todos estos registros son los que te van a pedir en el momento de una inspección y lo dice nuestra obligación número 11 dentro de la norma 035. Pues ahí tenemos ya los 3 temas del día de hoy, las 11 obligaciones, cómo se pueden clasificar de acuerdo al tamaño de la empresa por número de trabajadores y su periodo cíclico de cada 2 años. Luego charlamos las obligaciones que vencieron desde octubre del 2019, que son 6 y que urge tener gran avance de implementación. Y por último, acabamos de explicar las 5 obligaciones que recién vencieron en el año pasado y que también ya son inspeccionables y que debemos de hacer lo necesario para cumplir con cada una de ellas. Pues ya que charlamos del contenido de este webinar, llegó el momento de ver las dudas y las preguntas que has ido anotando en el chat. No sin antes de que nos ayudes a responder la siguiente sencilla y rápida encuesta. Ayúdanos a saber de qué tamaño de empresas están presentes hoy en día en el webinar. Elige aquí directo en pantalla de manera muy sencilla. Solo tienes que dar clic en la opción que identifica el tamaño de tu organización. ¿Está tu empresa entre 1 y 15 trabajadores? ¿Tienes entre 16 y 50 colaboradores? ¿O tu categoría es de las de 51 y 100? ¿O estás en una empresa con más de 100 trabajadores? Necesitamos que nos ayudes a elegir el tamaño de tu empresa. Requerimos que al menos el 80% de las personas hayan elegido una respuesta, ya que esa respuesta nos va a ayudar a poder dirigir mejor también las respuestas que le demos a las preguntas que comenzaremos a responder. Vemos aquí ya entonces que tenemos lista la encuesta, predominan las empresas de más de 100 trabajadores y luego hasta 15. Pues estamos listos para saber si hay preguntas a las que podamos darle la respuesta correspondiente. Claro que sí, Pablo. Tenemos la primera pregunta de Araceli que nos dice, ¿los cuestionarios deben estar firmados por algún especialista? Y ahí yo creo que tendríamos que pensar si la aplicación o si los resultados o el informe. Sí, los cuestionarios en sí mismos no deben de estar firmados por nadie, ni siquiera por el trabajador, lo que relacionado con los factores de riesgo psicosocial, y sí deben de tener nombre los relacionados con acontecimientos traumáticos severos, pero ninguno de ellos requiere la firma de un especialista, y sí se requiere un especialista para generar el informe diagnóstico donde se interpretan los resultados, se sacan las conclusiones y sobre todo se anotan las primeras sugerencias de acción. Ahí es donde requerimos el apoyo de un especialista. Muy bien. Carolina García nos pregunta, ¿podemos desvincular a un empleado que no promueve un entorno saludable en la organización y tendríamos alguna responsabilidad sobre ello? Me imagino que desvincular se refiere a liquidar. Me imagino. Y si es así, miren, lo primero es que antes que nada las empresas debemos de incluir en nuestro reglamento interior de trabajo la adopción de todas las obligaciones relacionadas con la norma 035, tanto para la empresa como para los trabajadores. Divulgar esa nueva versión del reglamento interior, recabar las firmas de los trabajadores previo que el reglamento haya sido sancionado en la Secretaría del Trabajo correspondiente. Y entonces, solo entonces, el incumplimiento a las obligaciones de la norma podrían ser causal de rescisión de contrato laboral sin responsabilidad para el patrón, pero sí debes de hacer todo ese sustento legal para llegar ahí. Yo les diría que una vez que empiezas a implementar la norma con estos pasos, con este orden que acabamos de ver de las 11 obligaciones, va a ser bastante difícil que a un trabajador continúe con una mala actitud. Suele serlo cuando solo llegamos a aplicar cuestionarios como un documento más y no hemos permitido que el trabajador se entere y sepa cómo puede cumplir con sus obligaciones.
Pero si haces todo ese procedimiento de sustento en tu reglamento interior y el trabajador insiste en una mala actitud, sí puede ser motivo de sanciones administrativas, verbales, escritas, suspensiones o hasta rescisión de contrato. Muy bien. Es la última pregunta que tenemos hasta este momento. Ok, Esperamos todas sus dudas, preguntas. Aquí estamos. sí, adelante, si todavía surgen algunas las pueden ir anotando en el chat, pero vayamos compartiendo información adicional valiosa para ustedes. Y es que miren, tenemos la alternativa que además de escuchar y de presenciar estos webinars gratuitos que nos esforzamos en traerles y compartir, sobre todo responder sus dudas, pues tienen hoy en día la posibilidad de obtener recursos adicionales a través de 2 paquetes. El primero de ellos tiene un valor de 130 pesos y por esa mínima cantidad recibes la grabación de este webinar, así como tu diploma oficial de participación, con el cual puedes ir sustentando tu currículum personal con la formación en la norma 035. Y el segundo paquete, que también tiene un valor económico, que es de 260 pesos, obtienes todo lo anterior de la grabación y el diploma, pero también las principales diapositivas de este webinar y la constancia de ese 3 para que tu empresa sea quien tenga ahora sustento de que esté invirtiendo en capacitar al personal clave de su empresa en la norma 035, que también es otra de las situaciones que nos pedirían en una inspección. Pues bien, estos 2 paquetes, el que sea más adecuado a tus necesidades, lo puedes adquirir siguiendo estas sencillas y rápidas instrucciones que mi compañera te explica. Solamente deben entrar a simplenom035.mx/formación. En el chat está el link. Y ahí en donde dice solicitar diploma o constancia, dan clic, se abre una cajita de texto. Ahí ustedes colocan el correo con el que se registraron y se van a desplegar este u otros eventos en los que hayan participado con nosotros. Seleccionan si quieren diploma, si quieren constancia. Pueden hacer el pago con PayPal, transferencia o tarjeta, solicitar su factura y después en el área de mis compras pueden ustedes acceder a descargar los materiales o la grabación o lo que ustedes hubieran solicitado, así como sus diplomas y constancias, que son como se muestra, el diploma con número de agente capacitador y la constancia de ese 3 con todos los requerimientos de la Secretaría. Y Pablo, tenemos 2 preguntitas Adelante. mientras. Dice, Carolina García nos dice, ¿cuál sería exactamente la diferencia entre un reglamento interno de trabajo y la política generada para atender la NOM? Claro, el reglamento interior de trabajo abarca mucho más allá de la norma. En el reglamento interior vienen incluso horarios comunes laborales, obligaciones de los trabajadores en cuanto a sus puestos específicos, no solo por riesgos psicosociales. El reglamento interior también vienen derechos, beneficios o prestaciones que la empresa le brinda a los trabajadores. A grandes rasgos, el reglamento manifiesta en un documento personalizado para la empresa y sus trabajadores todo lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Y dentro de sus secciones de obligaciones, de beneficios y de sanciones, se debe de redactar lo inherente a la norma 035. Y la política solo es la postura de la empresa respecto a los riesgos psicosociales y no a toda la relación laboral empresa-trabajador. Muy bien. Virginia nos dice, cuando en una empresa hay más de 100 colaboradores, pero se tienen en diferentes sucursales, ¿se aplica la guía de referencia 2 o la 3? La guía de referencia 3, porque comentábamos que debes de sumar los trabajadores de todas sus sucursales si son administrados por una misma oficina administrativa o corporativa. Y aunque en cada sucursal haya menos de 50, debes de tomar en cuenta que suman 100. Y sí tener reportes y resultados en cada sucursal, porque la inspección sí te la harían por centro de trabajo. Correcto. Nos solicitan el link para el diploma constancia, ya lo puse otra vez en el chat y hasta ahí vamos, Pablo. Bien, pues vamos a compartir información también extra en lo que pueden seguir llegando más dudas. Miren, en este mismo link donde pueden adquirir su diploma, la grabación y demás paquetes, se encuentra el botón de próximos eventos. Les recomiendo mucho que ingresen a él porque cuando lo hacen les aparece justamente esta página donde tenemos ya calendarizados varias semanas de los eventos de formación que constantemente estamos compartiendo aquí con ustedes. Aquí encuentran todos los webinars gratuitos que estamos anunciando, como este que está terminando el día de hoy, pero ya viene
para pasado mañana viernes el webinar de el proceso de inspección, un tema muy interesante que hacer en el momento de una inspección y cómo se vive. Y así vas a encontrar distintos webinars que sin costo tú puedes adquirir para reforzar tu tema y conocimiento de la norma 035. Y también vas a encontrar los talleres, como en este caso el taller que vamos a impartir mañana para los que necesiten saber de manera muy clara qué hacer con el comité, cómo integrarlo, a quién invitar, cómo activar con las primeras acciones o actividades responsabilidad del comité de la norma 035. Y también vamos a ver todo el tema de la política, esa diferencia entre el reglamento interior y la propia política, el formato para construirla, para poder generar lo necesario. En el caso de los talleres, son sesiones de 3 horas, de 11 a 2 horas del centro del país y tienen un valor de 430 pesos. Pero además de la información, podemos interactuar con ustedes y compartir los formatos y los ejemplos para cumplir directamente la obligación. Y así puedes encontrar aquí todos los eventos que se van programando, webinar y talleres. Y de hecho, hoy en día acabamos de iniciar también el curso de formación integral. Es un curso donde nos vemos durante 8 sesiones justamente con cada uno de estos 8 talleres y vamos juntos desmenuzando las obligaciones de la norma y vamos juntos haciendo que el cumplimiento de la norma en tu empresa vaya de la mano, porque ahí podemos compartir de qué trata tu empresa, conocer la cantidad de trabajadores, las situaciones problemáticas que se presentan y te damos los consejos, los tips o la asesoría para que vayas avanzando en la implementación. Entonces tú puedes optar por inscribirte al curso integral y pagar solo 7 talleres en lugar de 8 o inscribirte a cada uno de los talleres. Los talleres son los días jueves y los días lunes de 11 a 2 y tenemos la oportunidad de escucharte, conocer tu caso, interactuar y poder orientar toda la aplicación de la norma 035. No sé si hay alguna pregunta adicional Sí, hasta ahorita. sí, ahorita tenemos otras y realmente es muy buen momento para todavía sumarse al curso que acabamos de arrancar y como tú bien dices, esta parte donde las empresas que ya empezaron pueden en estas 4 semanas ir revisando lo que han hecho y asegurarse de que tienen el cumplimiento y las que no han empezado, en muchos de los casos, en estas 4 semanas logran un avance casi el 100% de las obligaciones para continuar después con la implementación. Pablo, las primeras preguntas, Lucila nos dice, ¿las constancias de N3 son obligatorias para todos los trabajadores? Ok, son DC3. Perdón, dije DC3, perdón, lo Y leí. ok, y las constancias son obligatorias para todo trabajador que reciba capacitación. En realidad, la obligación que marca la norma es capacitar en estos temas a los líderes, a los directivos, a los mandos gerenciales de las empresas, al menos en los temas de la norma 035. Y en el tema de las alteraciones a la salud, de las posibles alteraciones, ahí sí obliga hacia todos los trabajadores y cada persona que reciba la capacitación debe de recibir una constancia de C3. Y bueno, completaba la pregunta Lucila o solo que tomaron el curso. En realidad, bueno, o sea, se refería si tienen que tener la constancia o podrían tener algún otro comprobante de que se tomó un curso. Puede haber diplomas, puede haber certificados, pero si tú quieres demostrar en una inspección el documento válido es la constancia de C3 y tiene que ser emitida por un agente capacitador externo previamente acreditado ante la Secretaría del Trabajo. Ita Franco dice, ¿cuál es el costo del curso integral? El costo, Ita, son 3,000 pesos masiva. Si ustedes adquieren los 8 talleres por separado, cada uno cuesta 430 pesos masiva. Cuando compran todo el curso, les cuesta como si fueran 7 talleres. Y bueno, es muy interesante. Si ustedes se integraran, digamos, el día de hoy, les enviamos la grabación de la sesión 1, pero en el próximo grupo también la pueden cursar de manera presencial para tenerlo completito. Entonces, es muy buen momento todavía para sumarse. Carolina nos dice, se necesita estar certificado para, permíteme, porque
para ser implementador de la NOM, Ok, ¿no? ok. No hay una certificación para ser implementador de la NOM. Lo que sí hay la certificación es para usar la metodología que atiende la NOM. Esa metodología se llama Solve, es propiedad de la Organización Internacional del Trabajo y existe ya la manera de obtener el certificado a nivel nacional para ser un experto en la implementación de Solve en la gestión de los riesgos psicosociales. Justamente al terminar este curso integral, los integrantes o los participantes de estos cursos normalmente pasan o desean y se inscriben al proceso de certificación en Solve, ya que tienen todo el aprendizaje necesario, las herramientas y como lo aplicaron en la empresa, tienen las evidencias para obtener el certificado oficial. Pero no es una certificación en la norma, es una certificación en la metodología Solve que atiende justamente los riesgos psicosociales y eso es totalmente viable de hacer, Carolina. Hasta ahí tenemos de preguntas, Pablo. Bueno, pues ahora quiero compartirles que adicional a los eventos de formación que acabamos de ver, también ya disponemos de paquetes o de alternativas para aquellas empresas que necesitan más apoyo en la implementación de la norma. Y para ello hemos generado dos alternativas. La primera de ellas se llama Integranom. Es un paquete en donde personas de tu organización precisamente asisten a este curso de formación integral, una o varias personas según se decida, y quedan habilitadas para implementar la norma y darle seguimiento. Pero a la vez, nuestro paquete les programa, les habilita nuestra plataforma Simple NOM 035 en dos sentidos. Primero, para aplicar los 3 diagnósticos que nos pide la norma y segundo, para tener a través de la plataforma ese mecanismo de opinión de los trabajadores con el buzón norma 035. Todo este paquete en 4 semanas consigue realmente una implementación muy avanzada, más del 90% de lo que implica la norma dentro de tu empresa, ya solo para darle seguimiento al otro 10%. El segundo paquete de asesoría que tenemos para ti se llama Cumplenom 035 y es un paquete que está pensado para las empresas que ahorita no les es posible designar persona o departamentos o personas que se encarguen de la norma, que no hay un equipo de trabajo que se pueda destinar para ello. Y en ese caso, te asignamos un consultor certificado precisamente en Solve, en la metodología para la gestión de los riesgos psicosociales, y esa persona, ese consultor, realiza todo para tu empresa a través de los datos que tu empresa le va a proporcionar para ir configurando documentos, plataforma, correr los diagnósticos, obtener resultados y analizarlos e integrar los programas de acciones preventivas y acciones de control. Y ya con toda esa información, tu empresa empieza a tener toda la información necesaria y evidencias para mostrar el cumplimiento de la norma en caso de una inspección y se quedan con la tarea de darle seguimiento a lo acordado. Las dos opciones de consultoría o de acompañamiento son de 4 semanas y en 4 semanas tú consigues tener el cumplimiento de la norma. Para saber el precio de cada una de estas opciones es tan fácil como darnos tu información en este botón de color verde donde dice solicitar cotización. Ahí nos dejas la cantidad de trabajadores que tiene tu empresa y de domicilios donde están repartidos y de inmediato te podemos hacer llegar una cotización. O si lo prefieres, puedes hacer uso de este botón del WhatsApp y un colaborador nuestro te puede atender de manera personalizada para guiarte también en estos servicios de asesoría en 4 semanas. El primero, personas de tu organización quedan habilitadas y formadas para implementar y dar seguimiento, además de la plataforma. Y en el segundo, un consultor certificado lo hace todo por ti. También puse en el chat, Pablo, el número de WhatsApp directo para acceder de inmediato a cualquier información. Excelente. Listo. Pues ahora queremos de manera final pedirle su valiosa opinión. Tenemos aquí una pregunta muy sencilla. ¿Qué te aportó el webinar? Y queremos que nos ayudes a darle respuesta a través de esta herramienta tecnológica llamada www.menti.com. Por favor, te pedimos que ingreses también a esta liga de www.menti.com y cuando lo hagas te va a pedir el código, que son estos 7 números que se escriben de manera corrida, sin espacios, el 93, 33, 34, 6. Esos 7 dígitos los anotas donde te pide el código, por favor,
Y de inmediato te va a aparecer la pregunta: ¿qué te aportó el webinar? Y 3 espacios en blanco para que en cada uno de ellos anotes una palabra en específico. En el primer campo, piensa la palabra que representa lo más que te aportó el webinar y ahí la registras. Lo segundo que te haya aportado en una palabra, lo anotas en el campo número 2 y lo mismo para el campo número 3. La tercera cuestión que más te haya aportado este webinar. Ayúdanos a darle respuesta a esta pregunta, ya que a través de tus respuestas podemos saber si lo estamos haciendo bien y continuar con más temas dentro de los webinars gratuitos. O también podríamos observar con tus respuestas que hay necesidad de hacer algún cambio o algún ajuste importante. Entonces, por favor, ingresa www.menti.com, escribe el código y comienza a anotar las 3 palabras que representan lo que te aportó el webinar. Noto que ya están llegando las primeras respuestas y vamos a ver entonces los resultados a través de la nube de palabras que se construye con tus respuestas. Entre más veces coincide la palabra de las distintas personas que opinan, mayor tamaño tiene dentro de la nube. Vemos que resalta la palabra conocimiento y la palabra claridad, son las 2 más grandes. Esta ha sido una coincidencia en los últimos webinars y nos pone alegres saber que la información te da conocimiento, te da claridad. Luego vemos en tamaño importante la palabra información, tips y aprendizaje. Ok, qué bien que también recibas esos tips de cómo ir atendiendo la norma 035 y que sea aprendizaje. Y vemos que ese aprendizaje, según las palabras que están aquí en la nube, les da tranquilidad, les da ejemplos y les da experiencia. Buenas observaciones. Y luego vemos la palabra comprensión, objetividad, actualización. Miren, esto de la objetividad creo que es vital porque la norma puede ser tan extensa y tan confusa que cuando perdemos objetividad vamos a sufrir en implementarla y sobre todo no vamos a poder tener resultados positivos. Así es de que estamos viendo buenas respuestas de ustedes. Viene la palabra herramientas, la palabra certeza. Eso es muy padre, que tengan alternativas, que tengan herramientas y que les dé certeza. Orientación, entendimiento, ideas. Pues creo que vamos viendo ahorita con lo que el público nos comenta y estamos en Claro que sí, posibilidad de Pablo. cerrar. Claro que sí. Y bueno, los invitamos después de este webinar que es como la mirada general a toda la norma. No dejen de inscribirse en los otros eventos, en los talleres, en el curso integral, en los webinars que tenemos de cada uno de los temas, de acontecimientos, de riesgos, todo. Y estamos preparando nuevos temas gracias a los comentarios y sugerencias de ustedes. Pablo, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, pero sobre todo la experiencia y esos caminos para que baje la ansiedad, la angustia y sepamos que la norma es una herramienta que incluso en estos entornos tan complejos que estamos viviendo puede ser una palanca para apoyarnos con nuestros trabajadores y la empresa para salir adelante. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos por Un estar con gusto. nosotros. Nos vemos muy pronto. Patricia Blanco nos dice gracias por toda la información y como siempre de la mejor manera expresada. Nancy Mondragón, muchas gracias por su apoyo. Enrique Silva, gracias a ustedes también. Muy Estamos para agradecido. servirles y recuerden, estamos con todos los apoyos que necesiten, las plataformas, formación, consultoría y bueno, también a un clic de distancia para cualquier cosa que necesiten. Gracias, Pablo. Hasta Que estén muy luego. bien. Nos vemos en el siguiente.